Entonces, como les mencionaba, sí, este coronavirus viene de una familia de virus, ¿sí? Eh, Bastante conocida por los humanos. ¿A qué me refiero a esto? Hay cuatro tipos de coronavirus que ya acometen a los humanos desde hace tiempos, especialmente generando unas infecciones respiratorias leves, ¿correcto? De estos cuatro coronavirus, realmente no hay mucho problema. De hecho, el 30-50% de rinofaringitis agudas son producidas por esto a nivel mundial. ¿Y cuál es el problema? El problema es que de estos coronavirus, sí, hay un subgrupo que se llama beta coronavirus, y de estos beta coronavirus existen el famoso SARS, que fue el primero que generó un síndrome agudo respiratorio grave a nivel del pulmón, sí, también comenzó en Oriente, aproximadamente entre 2002 a 2003. Luego, después de este, vino el MERS, ¿no es cierto?, que fue el coronavirus de Medio Oriente, especialmente comenzó en Arabia Saudita, 10 años después, 2012 o 2013, en donde también generaba, ¿no?, una patología importante, pero con mucho menos diseminación, ¿sí? El porcentaje de infectividad era mucho más bajo que este nuevo SARS-CoV-2. Entonces, al virus lo vamos a llamar SARS-CoV-2 porque es parte de todos estos betacoronavirus, ¿sí? Y de estos betacoronavirus es importante mencionar que básicamente afectan el sistema respiratorio. ¿Por qué afectan el sistema respiratorio? Porque tienen una alta afinidad en su estructura, como podemos ver aquí arribita, ¿sí? El SARS-CoV-2 va a tener una proteína. ¿Por qué se llaman coronavirus? ¿Sí? Porque si lo vemos desde la parte de... La gente muchas veces dice que porque se parece a una corona, pero realmente es por la corona del Sol, ¿sí? El Sol, cuando se le toma una foto, tiene una corona radiada, que es muy parecido a estas espículas que tiene este coronavirus, ¿sí? No sé si en la esquina superior derecha, ustedes pueden ver una estructura redonda donde dice SARS-CoV-2, ¿sí? Y tiene unos como unas glicoproteínas, ¿no? Unas como espículas ahí. Esas espículas, sí, son la proteína S, de Spike en inglés. Lo interesante de que estas proteínas, sí, van a tener altísima afinidad. ¿A qué van a tener afinidad? Van a tener afinidad. Esto es como el mecanismo llave-herradura, ¿correcto? ¿Qué significa esto? Así como nosotros necesitamos nuestra llave para abrir nuestra casita, es igual. Tiene una altísima afinidad como este mecanismo llave-herradura hacia unos receptores que en español se llaman ECA2, los receptores de enzima de convertidora angiotensina tipo 2. Pero los humanos, ¿por qué? Porque estos receptores hay variabilidades en los animales, ¿sí? No es lo mismo el ECA de un mono que el ECA de un perro, etcétera. Y lo interesante es que varios estudios demuestran que hay alta presencia de estos ECA a nivel de boca, nariz, pulmones y todo el árbol respiratorio, ¿sí? Y es por esto que tienen altísima afinidad a nuestro aparato respiratorio, tanto superior como inferior, ¿sí? Entonces, este SARS-CoV-2 es un virus de RNA que básicamente, vamos a definir virus antes de esto, ¿sí? Entonces, un virus es una partícula infecciosa que está entre el límite de la vida y la muerte. ¿Y por qué lo digo así? Porque si a esta partícula la dejo en una mesa, no hace nada. Pero si a esta partícula le dejo en el epitelio adecuado, con los receptores adecuados, ¿sí? Torna su mecanismo virulento, toma su mecanismo patogénico, que es entrar en una célula, utilizar la maquinaria de la célula, porque todos los virus no tienen maquinaria propia, ¿sí? Y a partir de esta maquinaria que utilizan de la célula hospedera, que es a la que están infectando, esos empiezan a hacer copias de sí mismos. Esto se llama replicación viral. El punto es que muchas veces en este proceso de replicación, varias partes, varios mecanismos de la célula quedan afectados y efectivamente esta célula deja de prestar su función como se esperaría, ¿sí? Entonces, exactamente esto es lo que hace el virus. Miren cómo en la mitad se ve cómo estos virus llegan al aparato respiratorio, pero al llegar al aparato respiratorio van a causar diversas manifestaciones y daños en el parénquima, en el tejido pulmonar. ¿Qué quiere decir esto? Afecta nuestro pulmón. Y la pregunta es, ¿el virus es tan malo que nos daña todas las células? Realmente, en parte, claro, dentro de su mecanismo de replicación, este ingresa al pulmón y daña las células, pero en mayor medida, el mayor daño que se produce es por nuestro sistema inmunológico. Entonces, miren cómo se ve en esta imagen, algo que dice, algo llamado tormenta de citoquinas. ¿Y qué es esta tormenta de citoquinas? Son todas las respuestas que tiene nuestro sistema inmunológico para poder contener este virus. Y como podemos ver, esta tormenta de citoquinas
va a desempeñar una gran relevancia en la patogenia. ¿Qué quiere decir esto? Nos daña el pulmón. ¿A través de qué? A través de la inflamación. Esta inflamación va a desencadenar una cascada que produce edema de pulmón. Eso va a cambiar el intercambio de oxígeno. ¿Sí? Esto va a alterar también nuestros receptores. Es por eso que el paciente va a tener tos. Es por eso que también, por ejemplo, se van a liberar interleucinas como la interleucina 6, la interleucina 9, las cuales van a producir una alza de la temperatura, hipertermia, fiebre. Y eso explica toda la fisiopatología, tos, fiebre. Y además de eso, si nosotros nos percatamos, ¿se acuerdan que yo les dije que había edema líquido en el pulmón? Evidentemente este líquido en el pulmón hará que nuestro pulmón no funcione de la manera adecuada y eso por ende también significará que no traspase el oxígeno, ¿sí? La hematosis va a ser muy baja. Y entonces tenemos la dificultad respiratoria, que son los signos y síntomas cardinales de esta enfermedad. ¿De acuerdo? Hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta. No, ¿Pregunta? ¿No? Listo. Bueno, continuemos entonces. Como les mencionaba, ¿no? Una vez que hemos llegado a entender qué es lo que pasa con este virus, de dónde viene, realmente el origen es muy incierto, ¿sí? Aparentemente es una adaptación de los animales, pero hasta ahora no se ha encontrado con específico el animal, ¿sí? Ya se han hecho varios estudios moleculares, pero al principio decían que era del murciélago, realmente no tiene toda la filogenia para hacerlo. Luego dijeron que era de los pobres pangolines, ¿no? Y empezaron inclusive a irse contra los pobres animales, ¿sí? Pero en realidad esto pasa con los virus, porque al ser una cadena de RNA, ¿sí? Esos cambian, esos modifican su material genético. Y esas variabilidades hacen que cambien antigénicamente, y cambiar antigénicamente significa como disfrazarse, como cambiar de cobertura, y este cambio de cobertura les da nuevas funciones. Entonces, ¿cómo se transmite? Se transmite a través de gotículas respiratorias. Y aquí ha habido una alarma, ¿no? La anterior semana, a través de unos comentarios que surgieron en el Ministerio de Salud Pública, se pudo pensar que había transmisión aérea, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hacer un punto y un paréntesis, ¿no? Les voy a explicar algo rapidito, que es con respecto a la transmisión de patógenos y la contención epidemiológica, que son las famosas medidas de aislamiento, ¿no es cierto? Entonces, cuando una persona está infectada, lo más adecuado es pensar, ¿sí? En cómo nosotros evitamos que otros se contaminen. Entonces, ahí tenemos, ¿sí? El aislamiento de contacto, tenemos el aislamiento por gotitas o gotas y tenemos el aislamiento respiratorio. ¿De qué depende eso? Depende cómo se transmite, cómo se disemina ese patógeno. Aislamiento de contacto, como su nombre lo indica, yo al contactar una superficie infectada o contaminada, me la llevo a mi cuerpo y me enfermo, ¿no es cierto? Por ejemplo, muchos de estos son aislamiento de contacto, ¿no? Otros patógenos, por ejemplo, las famosas Klebsiellas, las famosas Escherichia, ¿no es cierto? Yo les llevo con mi mano de un lugar a otro. Luego viene el aislamiento por gotas, y esto depende del tamaño del patógeno y el tamaño de la gota en la que se transmite. Esto normalmente ya pasa en el cuadro respiratorio superior, ¿sí? Y son patógenos que tienen un tamaño lo suficientemente grande como para viajar en las gotas de saliva. ¿Sí? Entonces necesitamos una medida para cortar esas gotas de saliva que salen de una persona infectada hacia otra para que este virus no viaje, ¿sí? A través de las gotas. Y luego viene la transmisión aérea, ¿sí? Es la peor transmisión, es la más complicada, porque significa que este patógeno va a través de microgotitas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos, hay pequeñas gotitas, ¿sí? Y esas gotitas se pueden quedar en el aire. Entonces cambia totalmente la visión. ¿Por qué? Porque una gota más grande, ¿sí? Queda un momento suspendida en el aire por un leve momento, ¿sí? Y cae hacia una superficie, ¿correcto? Mientras tanto, si es que hablamos de aislamiento respiratorio, nosotros decimos que ese patógeno se queda en el aire por un tiempo. ¿Y de dónde vino esta duda? Vino de una carta al editor del New England Journal of Medicine, una revista médica de literatura médica, en la que unos autores postularon que aparentemente podía quedarse hasta 30 minutos en el aire. Primero, fueron condiciones totalmente experimentales. Segundo, esos 30 minutos fue en un ambiente cerrado, en un ambiente que se podía medir el virus, ¿sí? Y que no se compara con nuestro ambiente dinámico y diverso de la naturaleza. Y tercero, se lo hizo con una alta carga. ¿Qué significa esto? Ellos pusieron intencionalmente bastante virus para poder demostrar que se podía quedar en el aire cuando se lo aerolizaban. Entonces, todo eso
Sí, cuando ya les llevamos a la realidad, a la naturaleza, es un poco complicado porque hay algo que se llama tasa de recambio de aire, inclusive la luz ultravioleta del sol incide sobre el microorganismo y puede inactivarlo, y etcétera. Hay varios factores que hacen que no sea así. Entonces, hasta ahora, lo aceptado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control de Enfermedades, es esta transmisión a través de gotas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo me enfermo? Una persona ya tiene el virus, se acerca a otra, habla muy cerca, porque esas gotas, cuando nosotros no nos damos cuenta, ya, pero alguna vez pónganse con un compañero con perfil hacia el sol y percátense cuando hable con su compañero o otra persona, cómo imperceptiblemente salen pequeñas gotitas de nuestra boca, así hacia nuestro interlocutor. ¿Ya? Percátense, por favor. Algún día, acuérdense de revisar esto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos hablando con una proximidad bastante importante, ¿sí? Entre los interlocutores, vamos a ver que esas pequeñas gotas pueden transmitirse. Si es que una persona estuviera infectada, tuviera el virus, esa gota podría podría acarrear este virus y llegar hacia una persona susceptible, ¿correcto? Entonces, por eso es que nosotros pedimos distanciamiento social, se pide un distanciamiento social al menos de 1,5 a 2 metros, y es por esto que se recomienda el uso de mascarillas en personas infectadas. Sí, es suficiente para la persona infectada una mascarilla quirúrgica, porque va a hacer que esas gotas de saliva no salgan disparadas hacia el frente, no se proyecten hacia su interlocutor, y más importante que ponerse una mascarilla, evidentemente el autoaislamiento, porque si esa persona está en su casa, está contenida, no tiene por qué contaminar o contagiar a nadie. Entonces, este seminario se trata sobre bioseguridad, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe lo que es bioseguridad? He entendido que bioseguridad son todos los mecanismos que se debe optar para la seguridad del paciente, valga la redundancia, y la toma no solamente por parte de los pacientes, sino de aquellos que hacemos medicina, somos los estudiantes de medicina o como somos los propios médicos. Exacto, bastante bien, muchas gracias, Doc. Realmente aquí voy a hacer dos definiciones, ¿no? Voy a hacer una definición científica y académica y voy a hacer una definición mía. Entonces, si nos vamos a la OMS, bioseguridad son todas las normas y procedimientos que ayudan a no infectarse y a no infectar tu comunidad, ¿sí? O sea, ese es el objetivo de la bioseguridad. Todas las medidas y normas que tú tomas para cuando manipulas a un paciente o una muestra biológica de un paciente, tú no te infectes y además de eso no lleves ese patógeno hacia la comunidad. Perfecto. Entonces, y ahora vamos desde nuestras partes. Lo interesante de todo esto es que la bioseguridad existe desde tiempos inmemoriales. ¿Sí? Básicamente desde que ha comenzado la área de la salud como la conocemos, ¿no? En esta nueva moda, en esta nueva era, ¿sí? Ya hay bioseguridad y nosotros hemos dejado la bioseguridad al lado, ¿no? Ahora vemos a un paciente y queremos ponernos mil cosas, cuando siempre nosotros hemos debido pensar, la OMS ya le dice, toda sustancia, fluido o líquido corporal que venga de un paciente debe ser considerado infeccioso hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? Entonces, primero una llamada de atención. Gracias por la persona que me escribió. Primero una llamada de atención, ¿sí? La bioseguridad es para protegerse a ustedes y para proteger a su ambiente. Sí, si ustedes ya están en los hospitales o van a hospitales o tienen prácticas, ustedes pueden cargar diversos patógenos, no solo coronavirus. Sí, pueden llevar muchos patógenos hacia su casa. En su casa habrán niños o habrán personas adultas mayores que podrían ser muy susceptibles de estos patógenos. Entonces, en primera instancia, pensar que son normas que me van a proteger. Entonces, no están ahí porque sí, están ahí para nosotros evitar contagiarnos. Y con respecto a este patógeno, ¿qué medidas de bioseguridad debemos tomar? Esto es súper interesante porque depende si es que usted es un servidor de la salud o, por otro lado, usted es una persona infectada. Si usted es una persona infectada, ¿sí? Es suficiente con un lavado continuo de manos, no tocarse su cara o sus secreciones, ¿sí? O después de tocarse su cara o sus secreciones, por favor, acudir a lavarse manos o higienizarse sus manos, ¿sí? Porque también se puede higienizar cada cierto tiempo con alcohol gel, no siempre se necesita lavar. Acuérdense que el alcohol gel no sustituye el lavado de manos, ¿no? Cuando ustedes tengan suciedad visible, cuando sientan que ya están sucias sus manos, obligatoriamente tendrán que lavarse las manos. Y por parte del paciente eso sería todo, a excepción de que hubieran algunas otras complicaciones. Y por parte del personal de salud, ¿sí?
La CDC y la OMS son bastante claras. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted? Usted va a estar en contacto con el paciente, en un ambiente cerrado, en menos de 2 metros, sí y no. ¿Correcto? Entonces, la información oficial es, si usted va a ser el que manipule ese paciente, si usted va a tener que trabajar con la vía aérea del paciente, y eso tiene el riesgo de que salgan gotitas, salgan aerosoles, por ejemplo, un paciente que llega con insuficiencia respiratoria y necesitamos ayudarle a respirar a través de un tubo endotraqueal, ¿no es cierto? Que la gente le llama comúnmente intubar al paciente para poder dar ese soporte de oxígeno, ¿sí? Usted necesitará medidas de protección, ¿sí? Y estas medidas de protección van desde botas, porque el ambiente, y podría también estar el patógeno en el ambiente y no queremos cargar en nuestros zapatos, entonces botas, si vamos de caudal hacia cefálico. Vamos a necesitar una bata, perfecto. La bata también va a ser un limitante, porque si cualquier partícula del paciente llegara, no quisiéramos que llegue a su ropa, entonces va a llegar a esta bata. Tiene que ser una bata de mangas largas, de uso hospitalario, porque además estas batas tienen una característica. Primero, sus poros son demasiado pequeños y además de eso son bastante impermeables. ¿Esto qué quiere decir? Que si un fluido líquido cae a la bata, va a tender a resbalarse, ¿sí? A no pegarse, a no adherirse de forma fácil hacia la bata. ¿Listo? Entonces, una bata de mangas largas de uso hospitalario. Perfecto. Vamos a necesitar una mascarilla, ¿sí? Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué mascarilla? Depende. ¿Voy a estar menos de 2 metros del paciente y voy a manipular la vía aérea? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, voy a estar muy cerca del paciente y voy a manipular la vía aérea, la respuesta es una mascarilla N95. Y de las N95, al menos una FFP2 y si es que es mejor o es posible, una FFP3. ¿Qué significa esto? ¿Ya? N95 hay hasta para albañilería, hay hasta para carpintería, hay para mecánica, hay N95 para filtrar micelas aéreas de aceite, hay otras que no filtran micelas aéreas del aceite. ¿Qué significa esto? N95 no es un producto exclusivo para la salud. N95 es porque esta mascarilla, ¿sí? Nos filtra el 95% de partículas que lleguen a ese filtro. Entonces, esta N95, ¿sí? Es un nombre gigantesco. ¿Sí? Decir N95 decimos un montón de posibilidades. Ante todas estas posibilidades, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es una N95 para partículas respiratorias, al menos FFP2 y de mejor forma FFP3. Y si es que tiene filtro, mejor. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que ver que en la mascarilla, en la caja, en el inserto, diga para partículas respiratorias. Porque caso contrario, esta mascarilla no nos podría servir. ¿De acuerdo? Y la mascarilla no solamente es importante por el hecho de la mascarilla, ¿no es cierto? Es como un ejemplo muy, muy grande, ¿no? Por ejemplo, a mí me dan un bisturí y yo con ese bisturí no hago nada porque yo soy clínico, ¿ya? A un gran cirujano plástico, a un gran cirujano general, ustedes le dan un bisturí y pueden salvar a una persona, ¿ya? Entonces, el asunto no está en tener el bisturí, sino saber usar ese bisturí. Y de igual forma es con la mascarilla N95, ¿sí? El secreto no está en solamente tener la mascarilla, sino saberla utilizar, ¿ya? Hay varios videos en el CDC, ustedes ponen mascarilla más N95 más, ¿sí, no es cierto? Y ponen CDC y les van a salir varios videos de cómo colocarse. Con respecto a la colocación, algo súper importante de mencionar es que tienen que asegurar, primero, por favor, los caballeros no deberían tener ningún tipo de beso facial. ¿Sí? Porque el vello facial, la barba, hace que no se celle bien los bordes y es lo mismo que no tener la mascarilla. Entonces, primer punto, no tener barba. Y el segundo punto muy importante es, en la parte superior va a tener como un metal para asegurar, ¿sí? Y ese metal tienen que dejarlo bien fijado a su contorno facial, ¿ya? Y ustedes al hacer una prueba del respirador van a sentir una leve dificultad para respirar. Esto es normal, significa que el respirador está funcionando, la máscara está funcionando. Y la segunda cosa, pueden ver que se colapsa levemente. Depende del tipo de N95. Hay varios tipos de N95. Hay con estructura rígida y con estructura un poco más blanda. Cuando son esas con estructura más blanda se ve notablemente, otras veces no. Entonces, la N95, ¿sí? Justo ahorita les voy a poner una foto de una N95. Bueno, les voy a colocar aquí los mensajes, ¿ya? Entonces, lo interesante de esta N95 no se olviden, ¿sí? Tiene que ser para partículas respiratorias y tiene que estar bien fijada su contorno facial. Además de eso, todos nos hemos olvidado
de que también nuestra conjuntiva y nuestro aparato ocular tiene relación con nuestro árbol o nuestro aparato respiratorio superior. ¿De acuerdo? Acuérdense que hay algo llamado el conducto lacrimonasal. Y ese conducto lacrimonasal, evidentemente, puede también llevar eh, patógenos que han crecido en la conjuntiva hacia la parte respiratoria. Y entonces, otra forma que también se vio inclusive en personal de Wuhan, es que al menos un 8 a 10% de médicos que atendieron inicialmente, que tuvieron mascarilla, no se percataron de que debían haberse puesto protección ocular, unas gafas que cubran sus ojos. Y esas personas se contagiaron de este virus del SARS-CoV-2 a través de gotículas que llegaron a sus ojos. Entonces, aquí viene la importancia de colocarse también gafas o protectores oculares para que esas gotas no puedan llegar hasta nuestros ojos. Y finalmente, debería ser un gorro de estos gorros quirúrgicos que cubran absolutamente todo. Entonces, dentro de bioseguridad, no se olviden que finalmente irán los guantes. Esto es súper interesante porque depende de qué se vaya a hacer, ¿sí? Hay algunos que aconsejan guantes internos y un par de guantes externos. Y más importante, lo más importante de todo, ¿sí? Es que todo su material esté bien colocado. Por eso se va a recomendar una doble supervisión. ¿Qué significa esta doble supervisión? Significa que otra persona tiene que estar viendo que se esté colocando bien su indumentaria. Porque si esa persona se está colocando bien su indumentaria, está protegida. Si no está bien colocada su indumentaria, simplemente no está protegida. ¿Correcto? Listo. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No sé si tienen dudas en específico sobre alguna cosa que que quisieran que les resuelva. Doc, Dime. en la parte de mascarilla, usted se quedó en la parte donde nos explicaba que si voy a estar cerca del paciente era la N95 y en caso de que no esté cerca o no voy a estar en contacto con algún fluido. Ya, ahí, por ejemplo, en personas que no van a estar directamente con el paciente, se pueden recomendar mascarillas quirúrgicas. La pregunta es, ¿en qué ambiente están? Si es que estoy en un ambiente cerrado, por ejemplo, está mucho pasando que lamentablemente no estuvimos preparados a nivel de infraestructura para esta emergencia, ¿ya? Porque lo mejor es que como el paciente va a estar en una habitación cerrada, con un ambiente cerrado, que no hay recambio de oxígeno, que no es como la naturaleza, se recomienda tener, por ejemplo, unas cámaras de presión negativa para estos virus respiratorios y otros patógenos, inclusive como tuberculosis, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esta cámara de presión negativa? Hace que todo se pegue a las paredes y se vaya por un flujo hacia un filtro y el patógeno no tenga la oportunidad de quedarse de ninguna forma o por ningún motivo en el aire, ¿ya? Entonces, ahorita, en la emergencia, y es más, ustedes ven cómo está la situación de Guayaquil, hay lugares, hay salas que se han adaptado, ¿sí? Y no tienen todas las condiciones de infraestructura. Entonces, usted me pregunta, no voy a estar en contacto con el paciente, pero voy a estar en una emergencia donde hay 25 pacientes de coronavirus y yo le voy a decir, use todos sus EPPs, ¿no es cierto? Ahora, usted me dice, yo no voy a estar en contacto con el paciente y voy a estar en la naturaleza. ¿Qué puedo hacer? Ponerme una mascarilla, ¿sí? Quirúrgica. Y esto es lo que le recomienda la OMS, ¿sí? ¿Y por qué la mascarilla quirúrgica? La mascarilla quirúrgica es más que nada por dos cosas. La primera, porque no sabemos de los super spreaders, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es un super spreader? Como un super diseminador. ¿Alguien tiene una idea de lo que es un super diseminador? ¿No? Bueno, estos super spreaders son personas que pueden ser asintomáticas, de hecho muchos de esos son asintomáticos, tienen una alta carga viral a nivel respiratorio, ¿sí? Y van y conversan con la vecina. Por eso se les llama los super diseminadores, porque son personas que no les duele nada, no tienen tos, no tienen absolutamente nada, son asintomáticos y se confían. Entonces, ¿por qué se ha recomendado? Inclusive es súper característico, porque en muchos países, en México, salieron diciendo que nadie necesita ponerse mascarilla, que solo necesitan ponerse mascarilla los que van a atender el personal de la salud, ¿sí? Y en México, la persona que salió diciendo eso es una persona muy reconocida y muy respetada a nivel académico, ¿sí? En control de infecciones, en enfermedades infecciosas, ¿ya? Y cuando los chinos, la misión de la Cruz Roja, que ya trató en Wuhan coronavirus, llegó a Italia, una de las primeras cosas que les dijeron es no hay suficientes mascarillas y la gente sale afuera sin mascarillas. ¿Por qué? Porque no podemos saber si vamos a estar dentro de estos super spreaders. No podemos saber en qué momento el virus tocará nuestras puertas, ¿sí? Entonces, una mascarilla quirúrgica es bastante buena porque no va a hacer que esas gotículas salgan disparadas hacia mi interlocutor, hacia mi ambiente, hacia mi vecino, hacia mi familiar, ¿ya? Entonces, por ahora, si es que vamos a salir, una de las recomendaciones podría ser esta mascarilla quirúrgica, ¿sí?
Inclusive hay un estudio en donde se ve los países que han utilizado esta medida de utilizar mascarillas quirúrgicas. Doctora Costa, Dígame. no le estamos escuchando bien. Parece que se nos fue la señal un poquito. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Listo. ¿Sí me escucharon cuál es el fundamento de esto del uso de mascarilla quirúrgica? No, esa parte no escuchamos. Bueno, entonces, como les decía, esta mascarilla quirúrgica sí va a tener un filtro y además de eso va a tener una sustancia que no permite que pasen partículas húmedas a través de esta, ¿sí? Es fantástica porque, de hecho, yo veía un video en internet, ¿no? En donde era hecho por un médico, los médicos también ya están muy saturados por toda la presión que han tenido que llevar, ¿sí? Y comparaban ¿cómo se llama esto? Es en Argentina, entonces le decían barbijos, mascarillas. Entonces comparan varias mascarillas, ¿sí? Y demuestran con un desodorante, un spray en desodorante, cómo pasan, ¿no? Y en esta mascarilla quirúrgica, ¿sí? Estas partículas húmedas no pueden pasar porque tienen una sustancia hidrófoba, la mascarilla. ¿Ya? Entonces, cuando ponen en todas las mascarillas, pasa el spray del desodorante. E imagínense que es el spray de desodorante, que son unas partículas grandes. Inclusive nosotros muchas veces podemos ver con nuestros ojos esas partículas, ¿sí? Y entonces, ese es el fundamento, ¿no? Esto va a tener una parte hidrófoba, ¿sí? Que no va a permitir que esas partículas pasen, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo fundamental de esto? Es entender en el ambiente y los super spreaders, especialmente cuando el patógeno ya es comunitario. Acuérdense que según la curva epidemiológica de una enfermedad, vamos a tener 6 puntos, ¿no? Y a partir del punto 4, nosotros vamos a considerar que el patógeno ya está en la comunidad. ¿Qué quiere decir eso? No sabemos quién puede tener el virus. Y esto es lo que lamentablemente ya está pasando en Guayaquil y en Quito, ¿no? Ya se ha considerado una transmisión comunitaria, ¿sí? Entonces, por eso la recomendación es, pueden utilizar una mascarilla N95, ¿sí? La mascarilla N95 no les va a proteger específicamente para que no se infecte, sino la mascarilla N95 va desde el otro lado. Si yo estoy infectado, disminuye las posibilidades de contaminar al otro porque esas partículas respiratorias se quedan dentro de mi mascarilla. No sé si me comprendieron más o menos la idea del por qué usar una mascarilla quirúrgica. ¿Sí? Bueno, ya vi esos comentarios súper específicos. Chicos, más preguntas. Yo sé que están llenos de preguntas. Pregúntenme. No, tengo una última pregunta. Lo que Dime. sucede es que, por ejemplo, en mi caso salía en las farmacias a averiguar sobre mascarillas quirúrgicas y no habían. Entonces, por alguna razón entré en la página de la CDC y leía sobre las mascarillas que son hechas de base de tela. No sé qué tan efectivas son estas en cuanto a, digamos, para yo salir a la calle y estar en contacto con otra persona. Lamentablemente no funciona. Déjame No, ver si es que tengo. No funciona. No se puede pasar videos. Mm, Tengo inclusive un video en donde se demuestra que lamentablemente el punto es la porosidad, ¿ya? Nosotros, inclusive, si ustedes se acercan mucho a una mascarilla de tela, ¿sí? Van a poder ver unos pequeños huequitos, unos pequeños espacios, unos pequeños poros, ¿ya? Ese poro es una puerta gigantesca para el virus, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el problema de la mascarilla de tela. La mascarilla de tela, si no tuviera una impermeabilización, una capa hidrófoba, ¿sí? Simplemente esa mascarilla de tela va a dar una falsa sensación de protección. Entonces, la gente, yo he visto, ¿no? Ya en la gente, yo entiendo que no hay, inclusive también la parte económica, ¿no? Yo entiendo todo eso, pero yo he visto que la gente está con su mascarilla de tela así en la calle pensando que están protegidos, ¿sí? Entonces, cuidado, lamentablemente la mascarilla de tela para este caso no nos funciona. Más preguntas, chicos. Pregúntenme, es su oportunidad. Doc, Cualquier duda que tengan, yo dime. sí tengo una duda con respecto a un documento que estaba circulando en las redes que, o sea, en realidad no es que tenga una base científica, pero quisiera saber si usted leyó o tal vez le llegó de que en Australia hicieron unos estudios sobre que la ivermectina mata al virus en 48 horas, pero la ivermectina es un antiparasitario. Ujú. Entonces, por ejemplo, en mi casa tenemos una farmacia y la gente vino a comprar literalmente toda la semana ivermectina y se tomaban ivermectina como locos. Entonces, no sé Bueno, si tenga relación. a ver, entonces vamos a pensar en que es un virus nuevo, lo estamos conociendo. También, ¿no? Es súper interesante como hemos visto que, ¿cómo les puedo decir esto para que no suene de una forma inadecuada? Hemos visto que mucha gente también quiere publicar, ¿no?
Hay que diferenciar el ámbito in vitro del ámbito in vivo, ¿ya? Entonces, a los virus se les puede estudiar a través del cultivo viral. Entonces, usted coloca unas células, coloca el virus, ¿sí? Y usted puede hacer muchos experimentos. Uno de esos experimentos que se han hecho es, como la gente quiere publicar, porque en muchas universidades te reconocen que publiques, es muy bueno que publiques, para trabajos necesitas publicar, programas de posgrado, por ejemplo, de maestría y doctorado, te piden que publiques y etcétera. Entonces, como se volvió un punto de interés mundial, mucha gente está publicando, ¿sí? Y dentro de estas publicaciones, efectivamente, se hizo un estudio in vitro, eso quiere decir en cultivo celular, en condiciones laboratoriales totalmente controladas, en donde se evidenció que aparentemente la ivermectina tiene una función, ¿sí?, en la replicación viral, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es una probable, es una opción a investigar en el manejo y tratamiento de pacientes con COVID-19. Pero esto no para nada significa que desde mañana vamos a empezar a utilizar ivermectina, ¿ya? Efectivamente, la ivermectina es un antiparasitario. ¿Qué es lo interesante? Que no sabemos muchas moléculas que van a hacer. Hasta ahora esa molécula había sido descrita como un antiparasitario, ¿ya? Y no sabemos mañana qué podremos ver con respecto a la ivermectina, ¿sí? Entonces, de hecho, es un medicamento formado por una mezcla de avermectina B1 y BB1, ¿sí? Y estas avermectinas son derivados macrocíclicos de la lactona, ¿sí? Que son producidos por una actinobacteria, ¿sí? Especialmente el Streptomyces avermitilis, ¿sí? Entonces, se ha utilizado para varias cosas, no solo para antiparasitar, ¿sí? Se ha utilizado para el tratamiento de enfermedades inmunológicas, como rosácea, ¿sí? Y en veterinaria definitivamente ha sido muy usado de forma inyectable, inclusive para nemátodos, garrapatas y sarna. En humanos también se ha utilizado mucho en sarna, ¿sí? En casos resistentes en donde no responden a tópicos, ¿sí? La ivermectina también ha sido una opción. ¿Cuál es la función como antiviral? Eso es algo que se está investigando, ¿sí? Entonces, realmente es algo que yo creo que no podemos traspolar todo lo que pasa en un cultivo celular. Es lo que realmente podría pasar en un paciente. En un paciente es totalmente diferente, pero sería una opción terapéutica, más no significa que todos vamos a tomarnos de ahorita ivermectina. No sé si respondí tu pregunta. Sí, la verdad, sí, gracias. También tengo otra pregunta con respecto a la hidroxicloroquina, que de hecho hubo pacientes intoxicados con hidroxicloroquina, por lo que igual se difundió la información de que... Ayúdame, por favor, con la pregunta de nuevo. Ya, ahí me escucho. Sí, un poco entrecortado, pero dime. Eh, yo quería preguntar también lo mismo, pero con la hidroxicloroquina. Muy buena pregunta, ¿ya? Lo interesante es que muchos de estos fármacos han demostrado una efectividad, ¿sí? Tanto cloroquina como hidroxicloroquina aparentemente inhiben la entrada del virus a la célula, ¿sí? Entonces, es la misma historia, ¿ya? La cloroquina es un fármaco que se comenzó a usar inclusive en malaria. Hidroxicloroquina se ha utilizado mucho inclusive en enfermedades autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, personas con lupus. Y efectivamente, entonces, en estudios moleculares en China, en el Instituto de Virología de Wuhan, se demostró en cultivos celulares que estos disminuyen la carga viral al cabo de unos días, ¿sí? Y aparentemente esto se da por una inhibición en la absorción del virus, ¿no? Absorción es el paso en donde el virus se acerca para poder entrar a la célula. Entonces, es la misma historia, ¿sí? Son terapias alternativas que se están utilizando de forma compasiva, ¿sí? O investigación. ¿Qué quiere decir esto? El paciente ya no tiene muchas opciones, no tengo nada que hacer, podemos darle estas nuevas terapias, ¿sí? Pero no es una terapia aceptada, ¿sí? No es como, por ejemplo, no sé, una amoxicilina con un estreptococo. Está totalmente comprobado que funciona tanto in vitro como clínicamente. Entonces, tenemos que ser un poco cautos con toda la información que vemos, ¿sí? Y más que nada, yo creo que compartir de forma sabia en las redes sociales, porque muchas personas no tienen el criterio técnico para comprender lo que significa eso. Y puede pasar como ya pasó, ¿no? Se acabaron la hidroxicloroquina. Yo tengo unos 2 pacientes con enfermedades autoinmunes y no podían conseguir por nada hidroxicloroquina.
¿ya? Y tomarse un fármaco así de la nada, sin yo tener nada, inclusive podría generar eventos adversos, ¿no? Acuérdense que del 1 al 10% de pacientes pueden hacer retinopatía irreversible por uso de hidroxicloroquina. ¿Qué quiere decir esto? Intenten con toda la gente que ustedes conozcan, ¿no? Llevar a la calma, ¿sí? O sea, son terapias experimentales y solamente se deben usar en ciertos casos específicos. Hidroxicloroquina y cloroquina ya han sido recomendadas por muchas guías, ¿no? Y se están utilizando en pacientes moderados a severos. O sea, pacientes que están graves, pacientes que están hospitalizados, pacientes que tienen riesgo de fallecer. Que es otro contexto, ¿no? No es que yo estoy sano y me voy a tomar cualquier cosa para evitar. No funciona así. Ninguna de estas terapias ha sido usada como profilaxis, ¿sí? En ninguna parte del mundo. Aquí en Ecuador se empezó esto de la profilaxis con hidroxicloroquina, esto de la profilaxis, como dice su compañera, de ivermectina, y no hay ningún artículo científico que apoye profilaxis. Acordándose que el término profilaxis significa que yo me tomo algo para que no me enferme, para prevenir, ¿no es cierto? Entonces, esto no ha sido aún relatado ni aprobado por ningún artículo. Más preguntas, chicos. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Buenos días, un gusto. Yo tenía una pregunta acerca de también las mascarillas, solo que no sé si has leído acerca de estas mascarillas que ahora se imprimen con un código abierto para impresión 3D. Sí, estas son mascarillas que garantizan la porosidad. El problema es que no tenemos el material para generar esas mascarillas y, en teoría, aquí en nuestro país podrían llegar a ser más caras que las mascarillas quirúrgicas tradicionales o inclusive las N95. El problema son dos: el acceso a la posibilidad de la impresora 3D y segundo, el material para poder conseguir la impresión. Pero sí es una posibilidad. Ajá, en impresión 3D ellos hicieron una mascarilla que tiene los micrones, tiene el espacio adecuado para considerarse lo suficientemente protectiva. Muchas gracias, doctor. ¿De qué? Preguntas, chicos. Buenos días, Doc. Buenos días, un gusto. Dime. Sí, yo tenía una pregunta que era, o sea, las personas que, o sea, se supone que la mayoría de personas están en sus casas aislados, ¿no? Ellos deberían usar una mascarilla quirúrgica y cada qué tiempo deberían cambiarse, porque, bueno, según lo que tenía entendido, es que tiene como que una vida media de 6 horas aproximadamente las mascarillas quirúrgicas y, o sea, creo que para no contagiar a los de su familia deberían, o sea, siempre usar o La cómo pregunta es, recomendaría. ¿hay más personas en la casa o no hay más personas en la casa? No hay más personas en la casa, solamente ponerse mascarilla cuando vaya a tener interacción social o vaya a salir, porque puede ser que también necesite comprarlo, etcétera, ¿sí? Y la pregunta es, ¿hay alguien más en la casa? Lo que se recomienda es tomar un cuarto individual para esa persona y que esa persona se mantenga en esa habitación, ¿correcto? Y a esa persona se le puede pasar la comida y hacerle llegar todas las cosas que necesite en ese lugar. Y si va a salir, utilice su mascarilla. Ya las mascarillas, evidentemente, sí, no pueden durar para todo un tiempo, tienen una vida útil, dependiendo de cómo se use, de 6 a 8 horas, ¿sí? Como siempre ponen estos rangos para garantizar, siempre se utiliza el rango más bajo y por eso se ha considerado que de 6 horas. Esto quiere decir que si por algún motivo la persona debería estar todo el tiempo con la mascarilla, ¿sí? Debería hacer un recambio periódico de la misma en este periodo. Gracias, Doc. ¿De qué? Encantado. Más preguntas, chicos. Doc, buenos días. Yo tengo una pregunta. Encantado, dime. ¿Qué tan probable es que una persona vuelva a contagiarse una vez que ya se ha curado, se podría decir? Porque se escuchaba que en China Excelente la pregunta. gente de nuevo estaba contagiándose. No te preocupes, ya. Hasta ahora se ha demostrado que todas las personas con coronavirus tienen una inmunidad lo suficientemente protectiva, ¿sí? A largo plazo. ¿Cuál es el problema? Que, como dijimos, el nombre del virus es SARS-CoV-2. De hecho, la subespecie es SARS-CoV-2, ¿correcto? La subespecie. Pero hay tipos. De este SARS-CoV-2 hay dos variantes. Hay el tipo L y el tipo S. ¿Qué quiere decir esto? Que te puedes infectar dos veces por este SARS-CoV-2. Una vez por el tipo L y otra vez por el tipo S. Más o menos, si ustedes ya han estudiado enfermedades tropicales, muy análogo al dengue, ¿no? El dengue insiste en 5 serotipos, ¿no? Que son el DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4, y finalmente se ha descubierto también el DEN 5. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que de dengue, en teoría, te puedes infectar 5 veces. ¿Sí? Es muy semejante al dengue, ¿sí? Muy semejante. Entonces, aquí hay dos serotipos y te puedes infectar tanto de su forma L como de su forma S. Eso es lo que pasó en Wuhan, ¿sí? Las personas salían porque ya se infectaron del S y regresaban porque se reinfectaron, pero del tipo L. Hay dos tipos. No sé si respondí tu pregunta. Más preguntas, chicos. Buenos días, Doc. Yo tengo una pregunta. Excelente día, dime.
Si es que una persona que tiene comorbilidades respiratorias, ¿qué mascarilla debería usar en un ambiente En el, hospitalario? en el 95. En Especialmente todo, personas que tengan asma. ya, perfecto. Sí, porque son muy Muchas, susceptibles e inclusive hay mayor riesgo en estas personas. Deberían ya, usar un N95 con un recambio de 8 a 12 horas. ya. Y para salir, yo que sé, a hacer compras igualmente. N95. Porque si ya consideras Ya. que es un patógeno respiratorio, Ajá. comunitario, tú no sabes quién puede estar al lado. Y puedes tener al lado un super spreader, una persona sintomática haciendo fila atrás sin ningún tipo de cuidado. Entonces, ese es el riesgo, ¿sí? Lamentablemente aquí yo recomendaría mucho cuidarse a los grupos vulnerables, a los grupos en donde más se ha visto mortalidad, ¿sí? Que estos son personas con enfermedades respiratorias y personas adultas mayores. Listo, muchas gracias. Encantado de que más Doc, yo preguntas. tengo una pregunta. Dime. Yo estaba leyendo un artículo de Nature que dice el COVID se puede transmitir fecal oral y decía que en algunos pacientes que ya habían tenido COVID se les encontró a nivel fecal el virus vivo, pero a nivel de vías respiratorias no se les encontró. Entonces quería saber por qué no a nivel de vías respiratorias si a la final es un virus respiratorio. Buena pregunta. Sí y no. La pregunta es, ¿te acuerdas cómo se llamaba el receptor por el cual entraba el virus a la célula? No. Se llama ECA2, ¿te acuerdas? Ya, sí. Perfecto, este ECA2 que habíamos hablado, que es el receptor de enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces te devuelvo la pregunta, ¿dónde hay este receptor? En nuestro cuerpo. Esa es la respuesta. La Ah, respuesta es que todos los lugares en donde hay este receptor son tejidos que se pueden infectar, ¿ya? Entonces, ¿dónde hay este receptor? Este receptor se ha visto en el intestino, este receptor se ha visto en el cerebro, este receptor se ha visto en las células musculares, tanto de vasos arteriales como de vasos venosos, aunque los venosos tienen mucho menos, bueno, casi nada de capa muscular. ¿Qué quiere decir esto? Sí, con esto te invito a que te des una revisada en dónde se han encontrado estos, en inglés, ¿no es cierto? Los AC2 receptors, ¿sí? Los AC2 receptors, ¿sí? Estos receptores AC2, porque esa es la explicación, ¿sí? Un paciente con coronavirus no solo tiene síntomas respiratorios. Yo me enfoqué en lo más importante, en lo más frecuente, ¿sí? Un 10 a 20% pueden tener síntomas gastrointestinales, caracterizados por adinamia, astenia, náusea, vómito y diarrea, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El virus también va a la parte intestinal, ¿sí? La transmisión fecal oral, todo el mundo está intentando publicar, ¿sí? Es una opción que se pone, pero realmente es una opción poco probable, ¿sí? Es una opción poco probable porque la carga del virus en las heces, aunque se lo ha encontrado activo, no ha sido tan alta como en aparato respiratorio. ya, Doc, muchísimas gracias. Perdón, solo era una Encantado. duda que no lograba despejar muy bien. La respuesta es por los receptores. Si el aparato y el epitelio tiene ese receptor, el virus también puede ir ahí. Y coronavirus también genera síntomas gastrointestinales. Doc, Dime. yo también tengo otra duda y es en realidad con respecto a los protocolos que se están haciendo aquí en el país actualmente, con ¿Sí? respecto a las personas que tienen, digamos, alguna patología respiratoria. Y, o sea, solo como ejemplo, digamos, en mi familia hubo un caso de, primero decían que había sido COVID y de hecho en el seguro o sea, del hospital donde ponen, o sea, el diagnóstico, ahí ponen como que diagnóstico COVID, enfermedad por COVID, no sé qué. Y luego resultó que luego de una semana le entregaron el resultado y había sido faringitis por otro virus cualquiera. Entonces, estuvieron aislados, estuvieron en cuarentena y todo, pero resultó que era un mal diagnóstico. Esa es una muy buena pregunta que lamentablemente no conozco del caso como para poder responderte, ¿sí? ¿Cuál es mi recomendación? Sí, mi recomendación es por ahora, por el problema de la pandemia mundial, ¿no es cierto? Toda persona con síntomas respiratorios, sí, podría ser sugestivo de COVID, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? La única forma de saber si estuvo o no estuvo infectada es el hisopado nasofaringeo y mandar a hacer un RT-PCR, ¿sí? Que es un PCR en tiempo real con retrotranscriptase. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la única forma de quitarte tu duda, ¿sí? Es tener el resultado del RT-PCR para coronavirus, para SARS-CoV-2. Si es que el resultado del hisopado sale positivo, el paciente tuvo coronavirus, y si es que el resultado sale
negativo, pues evidentemente habría sido otro virus respiratorio. ¿Cuál es el problema? Que los virus respiratorios, sí, no es que tú dices, ah, ya, es que si tuvo tos, entonces de ley es coronavirus, ¿sí? Por ejemplo, un periodo con tos, con dolor de garganta, con algo de fiebre, ¿ya? Te puede dar rinovirus, coronavirus, te puede dar influenza, te puede dar sincitial respiratorio, te puede dar metaneumovirus. Entonces, entra en el diagnóstico diferencial varios patógenos, ¿sí? Con respecto a lo local antes se consideraba nexo epidemiológico. En lugares en donde ya se considera comunitario, en personas de riesgo se debe pedir el hisopado. Entonces, mi recomendación es, si es que puede hacerse el hisopado, que se haga el hisopado y con el hisopado tendremos la seguridad. Lamentablemente, cómo fue manejado específicamente tu familiar es muy complicado para mí juzgar o determinar porque yo no estuve ahí. Entonces, yo no podría dar una mayor apreciación de ese caso específico, ¿sí? No sé si puedo responder la pregunta. O sea, sí, yo entiendo que no estuvo en el caso. Me refiero a que si en realidad, o sea, hay protocolos establecidos aquí en el país o si se, digamos, está sobrediagnosticando solamente, digamos, por el susto. ¿Me entiendes? Muy buena pregunta. Sí hay protocolos. Por supuesto que hay protocolos. Inclusive hace poco participamos en una mesa en el COE Nacional para hacer un protocolo de recomendaciones de COVID-19, ¿sí? Y la mayoría de recomendaciones están bastante claras, son basadas en la evidencia. Y lamentablemente, eso también es otro problema, ¿no? Como te digo, o sea, clínicamente no hay algo que te permita decir, sí, estoy seguro que esto solo es coronavirus. Entonces, ante eso, tú como médico estás desprovisto. Imagínate, por ejemplo, hay hisopados que están llegando a los 5 días, ¿ya? Entonces, ¿con qué trabajas en epidemiología? En epidemiología trabajas con la sospecha, ¿ya? Entonces tú en la parte clínica estás atado de manos. Tienes un paciente con una sintomatología indeterminada que es muy parecida a la sintomatología del patógeno que se está hablando. Y entonces tú le dejas en stand-by, ¿no es cierto? Tú le dices, a ver, no, calma, quédese aisladito porque podría ser coronavirus, ¿sí? Entonces ahí el protocolo es, en personas altamente sugestivas para coronavirus, ¿sí? Especialmente en moderados y graves, de ley hisopado nasofaringeo. Ahorita básicamente a los leves casi no les están haciendo los hisopados nasofaringeos porque también están intentando cuidar los recursos. Lamentablemente, la capacidad de respuesta del sistema en pruebas no es la que se está demandando a través de la población y es algo que aparentemente el ministerio está intentando solucionar. Pero sí hay protocolos. Tú pones COVID-19 MSP y te van a salir todas las cosas del COVID-19. Es una página donde están todos los links y al final inclusive hay un link que dice recomendaciones de comité multidisciplinario de especialistas para COVID-19. Ahí están las últimas recomendaciones basadas en evidencia en la que nosotros también pudimos apoyar. Gracias, doctor. Encantado. Cuéntenme, ¿alguna otra pregunta más o ya por ahí lo dejamos? Doctora Acosta, quiero agradecerle enormemente por la valiosa cooperación que ha tenido en este seminario web que hemos hecho de Telesalud. Por motivos de tiempo tenemos que cortar y agradecer nuevamente para en otra oportunidad tener la posibilidad de tenerlo nuevamente con nosotros, ampliándonos cada uno de los conocimientos que debemos tener acerca del COVID-19. A los asistentes a este teleseminario, un abrazo y solamente invitarles para que el día de mañana, a las 8 de la mañana, nos volvamos a ver. Vamos a tenerle aquí a la doctora Janet Zurita, hablándonos igualmente sobre la importancia del COVID-19. Muchísimas gracias a ustedes, muy gentiles, un buen día. Bueno, muchas gracias, ¿no? Muy amable por la invitación. De todas formas, quedo para servirles. Por si acaso, mi mail institucional, en caso de que tuvieran alguna duda o quisieran alguno de los papers de los que se habló, es jaime.acosta.espana, sin ñ, con n, espana, de España, pero sin n, @udla.edu.es y quedo pues para sus servicios, ¿no? Ha sido un gusto, hasta luego.